3, 2, 1. Buen día, bienvenidos a una nueva edición de Ronda de Tereré. Esta edición es presentada por la coordinación académica. Yo soy Tomás Maldonado, subcoordinador académico de AIKI. Y yo soy Paula Velázquez, coordinadora de académico de AIKI 2025. Hoy tenemos el honor de compartir con un profesional que ha llevado la ingeniería química a las fronteras de la matemática aplicada y la computación. Él es el ingeniero químico por la UNA, doctor en matemática aplicada y computacional por la Universidad de Bergen y actualmente docente e investigador. Demos una cálida bienvenida al doctor Gabriel Daniel Varela Estigarribia. Te llamar profe por doctor Varela me suena muy así. Totalmente. Sí, mira, doctor Varela. No hace falta ese nivel de formalidad. Sí, profe Gabriel, antes de entrar en los detalles de su impresionante currículum vitae, cuéntenos brevemente, luego de su doctorado, ¿qué lo trajo de vuelta a Paraguay y específicamente a la docencia e investigación en la institución de la Politécnica de la UNA? Bueno, es una pregunta que requiere un poco de background, ¿verdad? Yo hice mi maestría, mi doctorado y mi postdoc en Noruega, en Bergen, que está en la costa oeste de Noruega, una ciudad muy linda, entre paréntesis. Bueno, yo estaba empezando en el primer año de mi postdoctorado, que era un postdoc inicialmente de 3 años, terminé haciendo solamente la mitad. Bueno, y fue una mezcla de cuestiones un poco profesionales, familiares, porque estaba viviendo con mi esposa, que es médica, una doctora de verdad, que salva vidas, y mi hijito Agustín, allá en Noruega. Bueno, y estábamos la verdad que un poco aislados. También estuvo el tema del COVID, estuvo el tema de la guerra contra Ucrania que se vivió un poco diferente allá en Europa. Acá capaz no se sintió tanto, pero Noruega formaba una parte muy importante de lo que era la OTAN. Bueno, entre diferentes cosas decidimos que era el momento adecuado para volver. Realmente mi objetivo principal era terminar el doctorado y después me hicieron una oferta que no pude rechazar, entonces me quedé un poco más, ¿verdad? Pero era ya como una etapa cumplida, y como creció la familia, tuvimos un hijito, queríamos volver un poco para estar y disfrutar esos primeros años de Agustín con la familia extendida, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí vino el motivo del por qué volvimos, ¿verdad? Porque es una pregunta que siempre me hacen, ¿por qué volviste de Noruega, verdad? Bueno, en papel es muy lindo, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta también que es una cultura muy diferente a la nuestra, ¿verdad? No hay ese calor latinoamericano que nosotros estamos acostumbrados, todo así muy correcto, muy formal. Aparte el clima es diferente. Bueno, estábamos un poco aislados, ¿verdad? Y bueno, decidimos que era la decisión correcta era priorizar la familia en ese momento. Bueno, ¿y por qué volví a la docencia y la investigación? Bueno, simplemente porque es el camino natural de la investigación, ¿verdad? Y de una carrera académica. Si bien uno puede ir a la industria, de hecho sucede eso frecuentemente en países desarrollados. Acá en Paraguay, doctores trabajando en industria es un poco atípico, ¿verdad? Y aún existiendo esa posibilidad, probablemente igual yo iba a seguir en la academia porque es lo que me gusta, ¿verdad? Me gusta la investigación, me gusta la docencia, ¿verdad? Entonces fue el camino natural para mí. Bueno, continuando con más bien tu formación académica, sabemos que te graduaste de ingeniero químico acá en la FSQ en la UNA y que y durante el grado, ¿hubo algún curso, proyecto o profesor que encendiera tu interés por el modelo y simulación de flujo de fluidos en medios porosos, que fue tu tema de tesis de grado en 2014? O sea, ¿alguna materia, algún profesor en particular que te haya guiado a tomar ese campo de estudio? Sí, voy a contar un poco mi
mi historia así, cómo entré, digamos, en ese mundo. En realidad, yo tuve así mis primeros pasos en lo que es la parte de matemática y simulación, modelado y simulación, con el profesor Christian Scher de la Politécnica. Bueno, y él se acercó a la FSQ, de Ingeniería Química, promocionando un curso de MATLAB avanzado, ¿verdad? Y bueno, yo en ese momento había terminado cálculo numérico y me quedé como con las ganas de aprender un poco más, ¿verdad? Porque realmente, siendo completamente sincero, las primeras materias de matemática no es que me atraparon tanto, ¿verdad? Tipo, porque eran muy analíticas. Pero después me di cuenta de que se podía mezclar lo que es la parte computacional y siempre me gustó la parte computacional. Mi papá es ingeniero informático, entonces tipo me crié alrededor de computadoras. Entonces ahí me di cuenta que podía mezclar un poco de matemática con programación y bueno, viene un profesor que es un capísimo, el doctor Christian, ofreciendo un curso más avanzado, entonces ahí directamente me atraparon, ¿verdad? Pero fue un señuelo. Caíste en la trampa. Caí en la trampa porque nunca hubo un curso de matemáticas. No. Pero sí empecé a estudiar un poco más lo que es la parte de, bueno, así de modelado matemático. Empecé a resolver los primeros modelitos así de ecuación de calor con diferencias finitas. Traté de estudiar un poco más la parte formal de matemática, aunque muy superficialmente igual. Eh, Me di cuenta de que me faltaba muchísima formación en matemática ya en el grado. Eh, y bueno, así fue como me inicié en eso. Hice iniciación científica justamente con Hume en ese momento, con el profesor Hume Ho. Y en realidad nos atraparon a dos alumnos, a mí y al profesor Diego, que también todos le conocen, ¿verdad? Eh, bueno, nosotros empezamos juntos la parte de investigación y después nos separamos. eh, Diego quedó un poco más con Hyun y en ese momento, y este fue un paso así muy importante en mi vida, retorna el profesor Juan Pablo Nogués, repatriado de Estados Unidos. Él había terminado su doctorado en Princeton y vuelve a Paraguay, ¿verdad? Y se suma justamente al NICTEC, que es el núcleo de investigación tecnológica y científica de la Politécnica. Se suma ahí y bueno, empieza a buscar alumnos y ahí fue cuando el profesor Cristian ve que a mí me hace falta tutor y que a Juan Pablo le hace falta alumno, ¿verdad? Entonces me dice, bueno, ¿por qué no empezar a trabajar con él? Y el doctorado y la línea de investigación de Juan Pablo era en medios porosos, ¿verdad? Y ahí fue cuando entré en modelado matemático en medios porosos. Ese fue más o menos de cómo llegué, o sea, cómo empecé a escribir mi tesis de grado en esa... O sea, adoptaste básicamente el campo de estudio de tu entorno. Sí, 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 sí. Sí, porque yo ni idea sobre eso, ¿verdad? No sé, o sea, era un tema muy así como, yo pensé, wow, o sea, ¿cómo se le habrá ocurrido en medio así de la facultad? Era como muy interesante Sí, y no, muy no, poco no. tocado dentro de la carrera, por eso era así como, ¿de dónde había venido? Totalmente, yo desconocía el campo en sí, pero sí, y esto es algo que me gustaría enfatizar, es que la carrera me dio mucho background para entender la parte, por lo menos fenomenológica de medios porosos, ¿verdad? De hecho, fenómenos de transporte eh, me dio muy buen background eh, y fue la parte que menos me costó, ¿verdad? Me salió muy natural entender todo lo que son las ecuaciones gobernantes, las ecuaciones de flujo, de medios porosos. Me fue relativamente fácil esa parte. La parte más complicada fue la parte matemática, ¿verdad? Porque es multidisciplinar en el sentido de que mezcla un poco de fenómeno de transporte, pero también matemática y también programación, ¿verdad? Entonces hay que saber un poco de esas tres cositas.
periodo de iniciación científica y ir trabajando con él en el grado. Espectacular. Profe, para los que no estamos tanto en el área, tu tesis doctoral abordó la estimación de error a posteriori y el modelado de flujo no saturado en medios porosos fracturados. Eso está correcto, ¿verdad? Está correcto, sí. ¿Cuál es la implicación más relevante o la aplicación de esto para de la investigación en el mundo real? Quizás en el almacenamiento de CO2 o en la hidrología. ¿En qué se aplica esto? Bueno, acá voy a hacer un disclaimer, ¿verdad? Esto es fue una tesis de matemática computacional, ¿verdad? Entonces, si bien tiene aplicaciones potenciales, no es el foco resolver un problema práctico, ¿verdad? Dicho eso, tiene su potencial, ¿verdad? Mi tesis doctoral se dividió en dos partes y tenía un factor común que era la presencia de fracturas en medios porosos, ¿verdad? Entonces esto matemáticamente complica muchísimo las cosas porque al haber una fractura en un medio poroso se introduce una discontinuidad en las propiedades materiales y bueno, discontinuidad en cálculo sabemos que es complicada, no queremos que aparezcan esas discontinuidades, entonces hay que atacar el problema y replantear el problema de una manera diferente. Y lo que se hace es, en vez de considerar un solo dominio, se descomponen los dominios, digamos teniendo una sola fractura, tenemos dos dominios, uno a la izquierda y otro a la derecha de la fractura, y después se acoplan esos dominios. Y ahí surgen o emergen una cantidad de posibilidades de cómo acoplar esos dos dominios. Más o menos va por ahí, ¿verdad? Entonces ese fue el factor común y lo que hice fue proponer una nueva forma de estimar errores de aproximación numérico para un modelo particular con una cantidad arbitraria de fracturas. Esa fue la parte del estimador de error y que fue bastante más matemático y formal, y la otra parte propuse un nuevo modelo donde tenés fracturas en el suelo y tenés un flujo simultáneo de agua y aire que caracteriza lo que es la parte no saturada de los acuíferos, el acuífero libre. Entonces ahí propuse un nuevo modelo. Ahora, de que puede tener aplicación, pero como mencioné, ¿verdad? No es el foco resolver un problema así de ingeniería o un problema científico con una aplicación inmediata, eh, porque es matemática aplicada, ¿verdad? Exactamente. Siguiendo con esa línea, sabemos que trabajaste con grandes nombres en el área, como Eric, no, perdón por la pronunciación, Es muy Kaylen difícil. Gablen, ¿cómo se pronunciaría ese? Charles Galen. Shailen Gablen, ok. Muy difícil. Bueno, en el Researcher en Bergen, Bergen. y Jan Martin Nordlen. También es difícil. Nurbotten. Ok, Nordbotten. Y bueno, ¿cómo fue la experiencia de investigar con gente tan avanzada, o sea, en un campo tan amplio y ya con gente así de renombre, por ejemplo? Sí, bueno, yo hice mi maestría y en mi maestría en realidad Jan fue otra persona muy importante en mi vida porque, bueno, volviendo un poco atrás, termino mi grado y me recibí de ingeniero químico, entonces ahí empiezo a buscar opciones para ir afuera a estudiar y ahí es donde surge o aparece la figura el nombre de Jan, porque Jan hacía part-time en Princeton, entonces colaboró con Juan Pablo y la otra parte de su tiempo estaba en Noruega, en Bergen. Entonces ahí fue donde Juan Pablo me dice, che, ¿no querés ir a Noruega? Fue la conexión entre Noruega y vos, o sea, básicamente. Exactamente, ¿verdad? Bueno, y después, obviamente, hubo unas cuantas cosas que solucionar, sobre todo el tema financiero, ¿verdad? Pero por suerte ahí estuvo Becal. Eh, y bueno, Jan es una figura así impresionantemente importante en matemática aplicada en medios porosos. Sí, exponencialmente es la diferencia a nivel de capacidad y
encarábamos problemas un poco diferentes, capaz tendiendo más a la parte computacional que matemática. Entonces, bueno, como que encontramos así una forma interesante y, y sana de trabajar juntos, ¿verdad? Donde yo podía servirle y él me podía orientar correctamente, ¿verdad? Pero sí, el tema es el siguiente. Cuando uno llega a la frontera del conocimiento, ya no importa a dónde venís, ¿verdad? O sea, la frontera del conocimiento es la frontera del conocimiento, independientemente de si estudiaste en Harvard, en la UNA o en cualquier otra universidad. Entonces, si uno quiere aportar nuevo conocimiento a nivel científico, tiene que necesariamente llegar a esa frontera, ¿verdad? Y, y esa frontera no mira de dónde vos venís. Entonces ahí sí me costó mucho llegar a ese punto, ¿verdad? Mucho trabajo, pero bueno, como mencioné, si hay un tutor que ve, hoy que también tengo alumnos, creo que en perspectiva veo eso, que si ve potencial es por algo, ¿verdad? Entonces, a veces uno no cree en uno mismo, pero hay otro que cree en vos, entonces eso está bueno. Bueno, Un poquito off topic que le quería preguntar algo. sí, sí. Sí. Respecto al tema ese, justamente lo que hablas de la frontera entre el conocimiento y que ya ahí no importa nacionalidad de eso, o sea, yendo a explorar más ese tema, ¿sentiste alguna vez un poco, no menospreciado, pero un poco como mirado desde otro ángulo por haber sido otro país y haber estado en Europa siendo un país como Paraguay? O sea, la gente conocía Paraguay, te trataba diferente. Y la verdad que no tuve ninguna mala experiencia en Noruega. No, la gente conocida, es muy educada. Obviamente no conocía los detalles, No, pero, claro, pero pero sabía, no sé que existía, que el sabía país que existía. existía. Sí, 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 sí. No, nunca me sentí menospreciado. Es la verdad que excelente mi experiencia allá. Bueno, como mencioné, uno no tiene ese, ese roce latino que uno normalmente está acostumbrado acá y que de repente va a Europa, sobre todo a Escandinavia, y se encuentra con gente mucho más fría, pero súper educado, nunca faltaba el respeto. Eh, bueno, hice muchos amigos allá, colegas, iniciamos juntos el doctorado y la maestría. Y no, la verdad que afortunadamente nunca me sentí menospreciado por ser paraguayo. Qué bueno. Ay, pasando, profe, a tu vida profesional. Sí, Sabemos que es desarrollador principal de PorPy, no sé si pronuncié bien. PorPy, sí, PorPy. PorPy es de Ah, Python. sí, justamente, Sí. tiene razón. Es un software open source basado en Python, como mencionaste, para la simulación de procesos multifísicos en medios porosos fracturados. Ujú. ¿Cómo impacta el desarrollo de herramientas open source como PorPy a la investigación científica global y en la formación de nuevos profesionales acá en Paraguay? Buena pregunta. Y solo una aclaración. Actualmente no soy core developer de PorPy. O sea, sigo ayudando y aportando al software, pero ya no estoy como core developer. Pero los core developers son los que se encargan de mantener el Sí. software y de ir agregando features y compañía. Y eso de trabajo así 24/7. Que lo hice durante mi postdoctorado, pero bueno, ahora estoy como un colaborador externo, así, algunas cositas más. Y tu otra pregunta era sobre cómo impacta esto en... Bueno, y acá también tengo que hacer una aclaración, ¿verdad? Hay dos tipos, bueno, se podría dividir, ¿verdad? En los dos tipos de software. Lo que serían los comerciales y los open source. Sobre todo en Paraguay, tener un buen software open source es bastante interesante porque
software de producción. Entonces los software de producción, por ejemplo, podemos mencionar Pexi, que es una librería para resolver sistemas lineales de gran porte, que está programado en C, completamente paralelizable y su foco es resolver rápidamente y eficazmente sistemas muy grandes. Por ejemplo, provienen de la discretización de ecuaciones de flujo, de mecánica fluida, por ejemplo. Ahora, los software de investigación son un poco más orientados a lo que se llama proof of concept. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi doctorado, yo propuse un nuevo modelo, ¿verdad? Un nuevo modelo para, como mencioné, el flujo simultáneo de agua y aire en suelos fracturados, ¿verdad? Entonces, yo necesito extender las capacidades de un software. Entonces, ahí es donde entra, y es muy importante tener un software de investigación donde uno puede usar ese software y ese software es flexible para que se pueda extender. Ahora, probablemente no esté optimizado, ¿verdad? No esté optimizada esa implementación, pero uno propone el proof of concept, no sé cómo se diría en español, de lo que quiere presentar o aportar, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es muy interesante tener un software open source orientado a la investigación, ¿verdad? No solamente algo que es orientado a la parte de producción. Entonces, va por ahí un Sí, poquitito. sí, exactamente. Bueno, y ya continuando un poco más con, dentro de tu carrera, lo que es ya la docencia y maestría, Ujú. eh, sabemos, bueno, creo que nosotros fuimos de hecho uno de tus primeros grupos al volver de Noruega, o sea, Sí, creo con, que sí. sí, con ecuaciones diferenciales, cálculo numérico, también creo que estuviste dando cálculo uno también, Sí, estuve bueno, en esas y hasta cursos de posgrado, ¿verdad? En computadora. O sea, en la la, parte de en la posgrado, Politécnica, sí. sí, sí, sí. Sí, en la Politécnica. Bueno, ¿y qué consejos le darías a un estudiante de ingeniería química e ingeniería de alimentos, y/o, que hay gente que distingue los dos, Ujú. que hoy luchan con materias más matemáticas dentro de la carrera? ¿Consejo en qué sentido? Y consejos sobre cómo sobrellevar, consejos sobre cómo carrear adelante la materia y poder pasarla, pero también aprender a la par, porque bueno, sabemos que por lo menos nuestra carrera es una carrera en la que no te queda tanto tiempo para respirar, así que Sí, Ujú. es que en sí los que yo creo que muchos de los que ingresan en la Facultad de Ciencias Químicas dicen, Ujú. bueno, yo entro por química y no por matemáticas, sí. sino que estás en ingeniería, por ejemplo, y les Ujú. cuesta más las materias matemáticas. Sería más consejo de cómo interpretar, cómo sobrellevar esas materias. Sí, a ver. No sé qué tanto puedo decir sobre esto, ¿verdad? O sea, podrías enfocarlo, podrías verlo desde la perspectiva de que vos, por ejemplo, dijiste que gustabas mucho la parte de computadora, pero Sí, la de en tu caso matemática te sí. costaba. O sea, en tu caso, ¿cómo pudiste sobrellevar eso? O sea, tenías un interés, pero había un impedimento que te costaba la parte de matemática. ¿Cómo pudiste sobrellevar eso? Claro, no, a mí me costó muchísimo las primeras materias de matemáticas, ¿verdad? Yo. Porque la formación de colegio no es No. No, así claro. gran cosa, ¿verdad? Eh, pero el tema es el siguiente, ¿verdad? Independientemente de lo que a uno le guste, eh, el ingeniero tiene que tener eh, unas ciertas bases a nivel matemática, física, química, un poco de biología capaz entra también ahí, eh, que le provee de es como una caja de herramientas que después uno puede usar y aplicar en las materias profesionales, ¿verdad? Mi recomendación es que estudien, porque hay que decir, ¿verdad? Porque hoy en día hay demasiada distracción, ¿verdad? Entonces, eh, sentarse y estudiar en serio ya es un gran paso. Eh, y lo otro es tratar un poco de ver de una perspectiva diferente, ¿verdad? De que es la siguiente. Este es el único momento de su vida donde ustedes solamente van a hacer eso, estudiar, ¿verdad? Después se complica mucho, ¿verdad? Se complica muchísimo. Porque uno tiene otras responsabilidades,
ya tiene una familia, y uno ya no tiene lo que hoy capaz ustedes piensan que es una carga, ya no tiene esa posibilidad de agarrar un libro, abrir y trabajar sobre ese libro. Entonces que aprovechen la oportunidad para realmente aprender, ¿verdad? Porque si es que no aprovechan en ese momento, no digo que no sea posible después, ¿verdad? Pero las oportunidades se van reduciendo, ¿verdad? Es una cuestión simplemente que la vida es muy dinámica, pasa y uno dice, bueno, voy a volver a estudiar cálculo de verdad, pero no funciona tanto así, ¿verdad? Ese es el momento en el que hay que aprovechar. Lastimosamente uno no está cuando ingresa en el mindset y uno no tiene todavía ese nivel de madurez para apreciar eso, ¿verdad? Yo también en retrospectiva me pongo cuando ingresé recién y bueno, sentía que podía tocar el cielo y lo único que quería hacer era festejar, ¿verdad? Bueno, pero hay que tratar un poco de encontrar un balance, ¿verdad? No digo solamente estudiar, ni tampoco solamente dedicarse a la fiesta, sino encontrar un balance sano ahí, ¿verdad? Eh, y cuando es momento de estudiar, estudiar en serio. Entonces, si ese consejo parece muy obvio, ¿verdad? Pero Esa persona no es no es Es que a veces está la idea de que no había sido que no era solo sentarse a estudiar, había una opción mágica que no sabía. Tipo, cliqueabas acá y está bien, o sea, recalcar igual que básicamente estudiar ahí. sí. Bueno, pasando un poco más a otra cosa, en tu CV hay un montón, un popurrí de un montón de cosas de mezcla de ingeniería, matemática, programación e inclusive capacidades pedagógicas. Y así, si pudieras resumir, ¿cuáles crees que son tres habilidades que un ingeniero químico debería desarrollar en el futuro para conseguir el éxito, básicamente? O sea, debe de todo desde tu perspectiva y en una opinión. Claro, claro, claro. Yo siempre digo que las cosas más importantes, eh, no solamente para un ingeniero, sino en general para un profesional que está trabajando en la parte de ciencias físico-matemáticas, por llamarlo así, es enfocarse en entender los conceptos fundamentales, ¿verdad? Eso es algo que normalmente uno no tiene, eh, o no considera al estar estudiando, ¿verdad? Y bueno, yo entiendo, ¿verdad? Uno tiene que llegar y tiene que resolver, tiene que saber resolver y llegar al resultado, ¿verdad? Pero cuando sea posible, entender realmente el fundamento de las cosas, ¿verdad? Porque eso es lo que queda, ¿verdad? O sea, probablemente si le pregunto a ustedes, ¿pueden resolver una integral con fracciones parciales? Probablemente nadie, ¿verdad? Probablemente si me preguntan a mí voy a tener que volver a leer, ¿verdad? Pero el concepto de integral, bueno, ahí sí yo puedo explicar, ¿verdad? Incluso sin mirar, ¿verdad? Entonces, y esos son yo creo, los pilares que después te permiten eh, crear o armar soluciones creativas a problemas más complejos, ¿verdad? Entonces, si uno maneja los conceptos fundamentales o los principios fundamentales de lo que es matemática, física, entonces, bueno, ahí como que la mente está entrenada para direccionar la solución a una parte específica, y ya no hace falta explorar un mundo muy grande de opciones, ¿verdad? Porque uno inmediatamente ya va descartando cosas que no, por una cuestión de principio fundamental, no puede ser factible, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas. Eh, y después, la siguiente es que disciplina mata talento. O sea, yo soy ferviente de eso. Uno puede ser muy capaz, puede ser un capo, puede tener un IQ altísimo, pero esa persona que es constante y disciplinada va a llegar, ¿verdad? Y es mi caso, ¿verdad? Yo no me considero una luz, pero sí
sí, en los momentos en los que tuve que estudiar fui muy disciplinado, ¿verdad? Fui muy disciplinado y bueno, eso al final paga. Y después también las, las habilidades blandas, ¿verdad? Sobre todo acá en Paraguay estamos todavía un poco eh, en en la informalidad, ¿verdad? Pero tratar, por ejemplo, de siempre mantener el respeto, sobre todo en un ambiente profesional, la puntualidad, ese tipo de cosas, habla bien de las capacidades de un profesional. Creo que tiré ahí tres cosas. Sí, siguiente pregunta luego, ¿verdad? En el ámbito, sabemos que manejas el inglés, el español y el portugués. ¿Portugués? Portugués técnico con Michel. Tan crucial fue el dominio del inglés, no solamente para su doctorado, sino que para su carrera en general, especialmente como revisor para revistas internacionales como Journal of Hydrology y Mathematics of Computation. Y no, el inglés es el idioma de la ciencia, ¿verdad? Entonces, si uno quiere aportar y trabajar y codearse en esas ligas, entonces el inglés es completamente necesario, ¿verdad? Dicho eso, no, yo no tuve así. Mis dos padres son paraguayos, o sea, no nací en una casa donde se hablaba inglés, mucho menos, ¿verdad? Y realmente aprendí cuando me tiraban a los leones y necesitaba hablar, porque necesitaba hablar, ¿verdad? Entonces ahí fue donde empecé a ser un poco más fluente y bueno, hoy en día puedo hablar bien. Pero no es así algo que uno consigue del día a la mañana, ¿verdad? Eh, pero es inmensamente necesario si uno se va a desempeñar en esas áreas, ¿verdad? Porque sencillamente es el idioma, es el idioma común, ¿verdad? O sea, uno está colaborando con alguien de Noruega, de Italia, y qué sé yo, no sé, hay gente de Túnez, por ejemplo en Bergen, y la única forma de hablar en inglés, o sea, no hay forma de encontrar otra alternativa. Entonces sí, es muy importante y si es que les queda tiempo en sus vidas, les aconsejaría que estudien, ¿verdad? Bueno, así como una pregunta general antes de pasar a una ronda de preguntas abiertas. Mm. ¿Cuál es la visión que tienes sobre el futuro de la ingeniería química en Paraguay, especialmente respecto a la parte de computación y la simulación? Sí, qué buena pregunta. Em, bueno, voy a ser así bien específico en lo que es la parte del modelado de simulación porque no quiero hablar de la parte a nivel eh, planta o industrial porque no es mi campo y voy a estar hablando desde la ignorancia. Eh, Yendo un poco a lo que es ingeniería química, ingeniería de alimentos, nosotros digo, Christian Scher y yo, vimos una disminución de las tesis que estaban enfocadas al modelado y simulación, ¿verdad? Porque desde más o menos la época del profesor Carlos Méndez, Kawamatsu, fueron los que empezaron a hacer un poco algo de modelado y simulación. Hubo una producción de tesis relativamente constantes sobre modelado y simulación, ¿verdad? Después creo que Diego y yo tuvimos, después tuvo Laura Porto, Diego Areiro, Enrique O'Durning, bueno, y después como que se vio medio cortado eso, ¿verdad? Puede que sea una cuestión así eh, de coincidencia o puede ser de que haya algo que está fallando un poquitito, ¿verdad? Eh, entonces ahí aprovecho para instarles
a los que les gusta explorar eso, que se animen, ¿verdad? A hacer una tesis en lo que es la parte de simulación y modelado, que, que bueno, es muy interesante si es lo que les gusta, ¿verdad? Lo que voy es, existe esa posibilidad y no deberían retroceder de hacerlo. ¿Y cómo veo el futuro? Y yo veo que estamos un poquitito atrasados todavía con respecto a- al mundo, ¿verdad? Eh, yo sé que hay componentes dentro de la malla que tocan la parte computacional, incluso la parte de simulación de procesos, diseño de procesos, pero es un proceso, ¿verdad? O sea, hay que entender también que, bueno, recién relativamente ahora se están formando profesionales que manejan esa parte. Por ejemplo, el caso de Axel, que está haciendo su doctorado ahora y esperemos que vuelva. Eh, y bueno, son gente muy capaces que pueden llegar a enseñar ese tipo de materia. Entonces, obviamente mi sueño es de que esa componente computacional dentro de ingeniería química esté siempre presente, ¿verdad? Que, que dejemos así ya en las materias profesionales iterar a mano o usar tablas y directamente al software, ¿verdad? Porque la idea es que eso es lo que vamos a usar en la vida práctica, ¿verdad? O sea, no vamos a estar iterando o resolviendo una ecuación de 3x3 a mano, ¿verdad? Entonces, con eso no digo que no sea importante en los niveles básicos aprender a hacerlo, ¿verdad? Porque es importante en los primeros años eh, aprender los fundamentos. Eso va otra vez un poco a lo que mencioné antes. Pero después es usar lo que se usa. Y, y, y ahí es donde a mí me gustaría que entre el software, que entre Python. Y también hay un poco de tabú eh, barra miedo, creo yo, en ingeniería química de alimentos cuando se menciona programación. Todos se asustan al librar. Y no, o sea, es una herramienta más, así como uno usa la calculadora, puede hacer un pequeño script para, qué sé yo, graficar diferentes coeficientes de transferencia de calor, por ejemplo, y ver cuál es el óptimo. No pasa nada, o sea, no hay por qué asustarse de eso, ¿verdad? Pero también el proceso implica perder un poco ese miedo y hacerlo más orgánico y más natural a la formación. Ese sería mi sueño, digamos, mi anhelo, que esté un poco más presente esta parte computacional en ingeniería química. ¿La pregunta? Sí. El que sería tan amable de acercarte. Y tu experiencia ya en Noruega, ¿qué fue lo que más te costó? Lo que más me costó. Y, a ver, yo pensé que sabía matemáticas hasta que entré allá, ¿verdad? A la maestría en matemática aplicada. Y me di cuenta que no sabía. ¿Por qué? Porque la matemática formal es muy diferente a la que se aprende en ingeniería. O sea, en ingeniería es, bueno, uno estudia, se le enseña ciertas cositas, pero no hay demasiada comprobación de teoremas, no hay demasiado, no hay demasiado ese tema de probar cosas de una manera rigurosa. Entonces, entonces eso era el pan de cada día allá, ¿verdad? Entonces, una clase, esto se demuestra por inducción, ¿verdad? Entonces, ya era así fácil, obvio, trivial. Bueno, bueno, yo no sabía cómo hacer eso, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que me costó. O sea, lo que era obvio y trivial para la mayoría, yo no sabía qué significaba o nunca lo había hecho, ¿verdad? Entonces, yo tenía que llegar a ese nivel primero de
de entender lo que para todos era obvio y después aprender lo que se estaba dando en la clase. Entonces era como un doble esfuerzo ahí de, bueno, tapar un poco los huecos de mi formación, que no estoy culpando de ingeniería química, ¿verdad? Fue mi decisión de ir de algo más aplicado a algo más puro, ¿verdad? Entonces, bueno, pero tenía que hacer, eso fue lo que más me costó, definitivamente. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una pregunta Para acá. con respecto a la docencia. ¿Vas a seguir siendo profe de docente? ¿Quieres dar más carreras, dar más materias? O sea, ¿qué te depara el futuro? ¿Qué me depara el futuro? En química, bueno, estoy en cálculo numérico, que no estuve este semestre por unas cuestiones laborales, pero retomo el próximo año. Voy a estar ahí con Pedro y con Diego. No sé si, creo que Sueli dentro de este año. Ojalá que siga también. Bueno, entonces tenemos un buen team para el cálculo numérico. Después, para la nueva malla del 2026, propuse una optativa que es flujo medios porosos, que no recuerdo en qué semestre se va a ofertar. Probablemente más arriba. Más arriba, creo que va a estar un año después de Fenómenos 1. Ya. Séptimo, octavo nivel, por ahí. Me imagino que eso tendría que tener correlativa, pero dos, ¿verdad? En realidad es correlativa solo con Fenómenos 1, ¿verdad? Porque es más la parte de flujo que de calor. Aunque no sé si... No sé qué... La parte de ok. en lo que vamos ahora. Sí, capaz cambiar con la malla por eso. Sí, no, y capaz cambiar cuando yo vi también. Porque yo tuve 3 fenómenos. El primero era referencia de cantidad de movimiento, el segundo de calor y el tercero era de masa. Y Bueno, todavía tenemos 3 fenómenos. Sí, pero no sé cómo se está dando el contenido. Nosotros usamos el BERT. Ok. Bueno, el BERT es un librazo, ¿verdad? Es duro, pero es muy buen libro. Está escrito por los que crearon básicamente el fenómeno de transporte, que son la gente de la Universidad de Delft en Holanda. Y es bueno, solo que es duro matemáticamente, ¿verdad? Porque la notación, bueno, todo lo que pasaron por ese libro sabrán de qué hablo. Y va a ser correlativa con fenómenos 1, ¿verdad? Porque fenómenos de calor, bueno, sí, se puede incluir procesos de transferencia de calor en medios porosos, por ejemplo, los procesos de evaporación, por ejemplo, en acuíferos. Bueno, hay transferencia de masa y de calor simultáneo. Pero es una intro a flujos medios porosos, tratando un poco de combinar fundamentos teóricos con modelado y implementación. Entonces, para resolver modelitos 1D y después ver si alguien se engancha para continuar para la tesis. Esa es la idea. Bueno, eso se va a ofertar en la malla 2026. Y después tengo cálculo numérico, como mencioné. Lamentablemente salí de ecuaciones diferenciales, le abandoné a Carlos y a Pedro, pues ya no me da la vida. Y también le abandoné a Juan Carlos en cálculo 1. No, pobre Juan. Entonces, sí, me quedo con esas dos, de cálculo numérico y flujo medio poroso, como optativas, y es que se juntan los estudiantes para sumarse. ¿Alguna otra consulta? Bueno, así como para antes de la cierre, me gustaría preguntarte así, ¿qué consejo le darías a los estudiantes de IT que nos están escuchando, bueno, mejor dicho, que nos van a escuchar en el podcast? Un último consejo así, sobre lo que vos quieras.
literal sobre cualquier cosa. Sobre Sobre la la vida, vida. sobre la universidad, sobre lo que quieras. Traten de encontrar un balance entre su vida académica y su vida afuera. Porque los extremos no son buenos, ¿verdad? O sea, si solamente se dedican a estudiar, también van a perderse una etapa linda de la vida. Si solamente no estudian, entonces van a quedarse vacíos en una cuestión de conocimiento y de llegar a metas, ¿verdad? Después, eso por un lado, y por otro lado es que no tengan miedo de la parte computacional, ¿verdad? O sea, más que nada hoy en día, con este boom de IA y compañía, todo tiende a ser computacional. Entonces, si es que ven la oportunidad de usar alguna herramienta computacional que les pueda llegar a servir cuando estudian, métanle, ¿verdad? Véanlo como un amigo, no como un monstruo, ¿verdad? Debajo de la cama. Entonces, muchísimas gracias a todos. Agradecemos acá por esta ronda de tereré. Tereré. Estaba esperando yo el tereré. No lo dije, no puedes saberlo. Bueno, no el podcast. Después voy a cortar eso. Pero no fue una clase magistral por ahí. Tan disfrutable que vale. No, nada, y gracias por la invitación, gracias por tenerme en cuenta y un gustazo haber conversado con ustedes. Muy bueno.